Un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas. A lo largo de estos años en los que he tenido la oportunidad de mostrar la belleza, la importancia de la doctrina de los ángeles en estos micrófonos de Radio María, ha sido un propósito mío, no solamente el de mostrar esta enseñanza de la revelación sustentada por el magisterio y por la tradición de la Iglesia acerca de estas criaturas espirituales, los ángeles y los demonios. Ha sido también un objetivo mío el de poner a los ángeles en el lugar que les corresponde, y esto a la luz de las enseñanzas de la Iglesia y también en el lugar que les corresponde en los momentos históricos en los que vivimos. Porque creo yo, y soy un convencido, de que Dios no nos da cosas como por perder el tiempo. Creo yo que si Dios nos ha dado a los ángeles, es para darnos luces acerca de su plan, para darnos ayudas para realizar su plan y para protegernos y asistirnos en el combate espiritual que la humanidad en estos momentos está afrontando. Y es que hay veces se puede pensar, y esto en sectores cristianos católicos, de que para qué hablar de los angelitos si es algo intrascendente, si es algo que no me viene a dar respuesta alguna sobre estos acontecimientos que la coyuntura mundial está mostrando. Porque para nadie es un secreto, y aquí no lo vamos a hablar de manera detallada, pero creo que para nadie es un secreto que el mundo ha cambiado de una manera que nunca antes habíamos visto, que nos encontramos ante desafíos que exigen preguntas y exigen respuestas. Y ahí ante esos desafíos, la luz que nos viene a dar Dios es la luz que viene a iluminar nuestro camino. Y esta luz la traen estas criaturas espirituales. Esto lo digo porque, pues, tal vez algunos de ustedes, muchos de ustedes, han venido oyendo que con la llegada de Donald Trump por segunda vez a la presidencia de los Estados Unidos, se ha reconfigurado el orden mundial. Y se viene hablando de un nuevo orden mundial, de 3 bloques: Estados Unidos, China, Rusia. Y es un movimiento geopolítico que viene a involucrar aspectos hoy día con la inteligencia artificial tecnológicos, viene a involucrar aspectos geográficos, políticos, culturales e inclusive religiosos. En este momento en que estoy grabando este programa, hace 2 días aproximadamente, comenzó esta reunión en Davos, en Suiza, esta reunión del Foro Económico Mundial, donde uno de sus gurúes ha hablado que la inteligencia artificial va a reemplazar las grandes religiones del mundo, incluido el cristianismo. De esto se está hablando en los foros mundiales. El hablarlo ya implica una concepción del mundo, un
un nuevo paradigma. Y esto, repito, con la llegada de Donald Trump, que ha venido a reconfigurar un nuevo orden mundial. Hace pocos días escuchaba la entrevista que nuestro director, el padre Germán Acosta, junto con Fiorella, le hicieron a un amigo de Radio María, el doctor Omar Bula. Y allí el padre Germán, director de Radio María Colombia, pues le lanzaba la pregunta al doctor Omar de cómo está leyendo los acontecimientos de este día, decía el padre Germán, porque son tantos y tan rápidos que estos acontecimientos pueden ser diferentes el día de mañana, pueden ser muy diferentes en un mes y son diferentes al día anterior o al mes anterior. Una entrevista que vale la pena que se escuche, porque pues no solamente con la luz de el padre Germán, de Fiorella, sino también con el conocimiento y la experiencia del doctor Omar Bula Escobar. Decía que el 20 de enero del 2025 comenzó la segunda presidencia, el segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Y es interesante porque pasada la Navidad, llegada la Epifanía, el 6 de enero, que es una fiesta donde se conmemora que las naciones van a adorar al Salvador que ha nacido. Las naciones representadas en los magos de Oriente van a adorar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros. Esta fiesta pues tiene lugar en el mundo cristiano el 6 de enero. Y el 5 de enero llega lo que se ha llamado la extracción de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Allí ya conocemos las imágenes, los acontecimientos, extraen a Nicolás Maduro junto con su esposa y actualmente están presos esperando el juicio que debe comenzar en marzo en una cárcel de los Estados Unidos, en una cárcel de Nueva York. Precisamente de eso quiero tratar en el programa del día de hoy, del papel de los ángeles de las naciones. Porque se ha puesto a raíz de esta extracción de Nicolás Maduro, del narcodictador de Venezuela, un tirano, un hombre que cometió muchos crímenes. Pues a raíz de esta intervención de los Estados Unidos, pues surge todo un tema de si Estados Unidos violó la soberanía de Venezuela, un país soberano, en fin, sobre eso no quiero detenerme. Ahí están los que conocen sobre el tema de la soberanía, pero quiero hablar sobre el papel del ángel de las naciones. Ya iremos a desarrollar este tema a lo largo de este programa. Quiero hacer un paréntesis aquí y quiero agradecer a todas aquellas personas que se han suscrito como miembros de este canal. Que Dios los bendiga. Es una ayuda muy importante para continuar realizando el contenido para ustedes. He tenido como unas ideas que a lo largo del año espero concretar específicamente
para los miembros del canal. Pienso, ya lo iré comentando, hacer un curso de angeliología para los miembros de este canal, y esto a la luz, claro está, de la Sagrada Escritura, del catecismo, de la tradición de la Iglesia. Así que estén muy pendientes, repito, para los miembros del canal, que próximamente estaré haciendo un curso de angeliología. Repito, para aquellos que se suscriban como miembros de este canal. Gracias nuevamente por todo su apoyo. Tendrán una misa mensualmente, y en ese curso de angelología, que después iré a dar los detalles, podremos compartir, eh, compartir ideas, comentarios, tener un encuentro virtual. Pues los animo a que se unan como miembros de este canal y tengan acceso a estos beneficios. A todos los demás, los invito a que se suscriban al canal. Hay mucha gente que ve el contenido del canal y se les olvida suscribirse. Es algo muy sencillo, pero que ayuda mucho. Ayuda mucho para que el algoritmo de YouTube nos tenga en cuenta, y para que este canal, que es, una vez más repito, uno de los pocos canales que se dedica a presentar la enseñanza de los ángeles de acuerdo a la Iglesia Católica, al magisterio de la Iglesia Católica, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es de los pocos canales que ustedes encuentran en YouTube. Porque canales sobre ángeles de la nueva era, canales que promuevan ángeles, mensajes de ángeles, que cartas de ángeles, que nombres de ángeles, podrán encontrar mucho en los motores de búsqueda del Internet. Pero canales que hablen sobre la doctrina verdadera de los ángeles y de los demonios, uno de los poquísimos es este, el canal del Padre Fernando Cárdenas. Por eso los invito a que apoyen este esfuerzo. No se imaginan en diciembre el esfuerzo que fue para mantener este canal en YouTube. Eso fue como, eso tiene un nombre, como que lo barren a uno, como que lo fantasmean. No sé si sea válido este adjetivo en este lenguaje de las tecnologías, pero como que lo hacen a un lado y no aparece. Fue algo realmente difícil en diciembre mantener el canal. Así que la suscripción, darle me suscribo, compartir el video, darle like y dejar un comentario sobre qué les pareció el video, sobre qué tema quisieran que se tratara, es muy importante y es una ayuda muy eficaz. Cierro el paréntesis. A raíz de esta extracción de Nicolás Maduro y de una serie de actitudes que ha venido tomando Donald Trump respecto a Venezuela y respecto a otros países, a Ucrania, por ejemplo, cabe preguntarse, y ahora también el tema de Groenlandia, el tema de Canadá, donde hace pocos días Donald Trump aparece con una fotografía. Claro, Donald Trump es un provocador, esto para provocar, pero vaya manera de provocar, y esto hablando del presidente de la nación más poderosa del mundo, donde aparecía el mapa de los Estados Unidos junto con Canadá, Groenlandia y Venezuela como siendo parte del mapa que conforma los Estados Unidos de América. Pues bueno, a raíz de esto,
¿Qué luces nos puede dar Dios? Es que no saquemos de la ecuación a Dios. No lo eclipsemos, no lo mandemos, y aquí con todo el respeto lo digo. No hagamos lo que YouTube hace con mi canal, de mandarlo a un rincón y de que nadie lo vea. No hagamos eso con Dios. Y por eso, una de las respuestas que Dios nos da a nosotros se encuentra en los ángeles y específicamente en los ángeles de las naciones. Juan Pablo II, en su último libro, Memoria e Identidad, él escribía o respondía que la historia de todas las naciones está llamada a entrar en la historia de la salvación. La historia de la salvación no es solamente para los individuos, sino también para las naciones. Juan Pablo II, en su libro Memoria e Identidad. La nación colombiana está llamada a entrar en la historia de la salvación. La nación colombiana. Nosotros como nación. La nación mexicana. La nación peruana. La nación argentina. La nación chilena. Cada nación está llamada a entrar en la historia de la salvación. John Henry Newman, doctor de la Iglesia, hablando del nacimiento de Jesús, él afirma lo siguiente, que a Jesús se le llamaba el deseo de las naciones. Las naciones enteras estaban deseando el nacimiento del Salvador. Esto también lo va a recoger el cardenal Jean Danielou en un libro sobre los ángeles y su misión, que allí trata específicamente sobre este tema de los ángeles de las naciones. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 56, dice lo siguiente, lo leo textualmente. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé después del diluvio expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Es decir, lo que recoge Juan Pablo II en Memoria e Identidad, que cada nación está llamada a entrar en la historia de la salvación, lo que afirma John Henry Newman, de que las naciones deseaban al Salvador, a Jesucristo, es algo que lo confirma el magisterio de la Iglesia. El principio de la economía divina comienza con las naciones. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 56. Catecismo de la Iglesia Católica. Y allí el catecismo, en este numeral 56, cita a Génesis capítulo 10, versículos 5, Génesis capítulo 10, versículos 20 a 31. Y también el catecismo en este numeral pues nos viene a explicar lo que se entiende por nación. Porque una cosa es nación, otra cosa es estado y otra cosa es país. Aquí el catecismo usa esta expresión nación. La economía divina
comienza con las naciones. ¿Qué se entiende por nación? Lo, lo dice el mismo catecismo en este numeral 56. Los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y sus clanes. Y aquí, pues, el catecismo recoge la visión clásica de lo que es una nación. Porque con el término nación, cuando hablamos de los ángeles de las naciones, ¿qué se refiere esto de que una nación tenga un ángel? ¿Qué es una nación? Una nación, en el sentido clásico, se quiere designar con la palabra nación una comunidad que reside en un determinado territorio y que se distingue de otras comunidades por su cultura. Esto lo dice Juan Pablo II en Memoria e Identidad. Es decir, hay una comunidad que reside en un determinado territorio y que se distingue de otras comunidades por su cultura. También, pues, allí entra la religión, las leyes, las instituciones propias, las tradiciones propias. Tan importante, las tradiciones propias, la lengua y la literatura propias. Juan Pablo II en Memoria e Identidad. Y esto, por ejemplo, cuando uno ha tenido la oportunidad de viajar, pues uno se da cuenta de esta riqueza, porque aquí en Colombia tenemos una cultura, pues digámoslo así, una cultura muy colombiana. Tenemos, por ejemplo, una palabra hermosísima que no se usa en otras comunidades, el su merced, por ejemplo, el su merced que es muy castizo, que viene de vuestra merced. Tenemos, por ejemplo, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que eso en otras comunidades, en otras naciones, pues claro que está, pero no lo tienen tan fuerte como nosotros. Esas tradiciones, por ejemplo, la casa de los abuelos, existía siempre el cuadro de la entronización del Sagrado Corazón. Eso es algo que hace parte de nuestra tradición. Hace parte de nuestra tradición, por ejemplo, las imágenes de la Virgen María a lo largo de las carreteras y que los camioneros, esa costumbre tan hermosa, los camioneros, los conductores, paran y le ofrecen a la Virgen María una, una lámpara del carro, un foco del carro. Una tradición muy hermosa. Las motos paran ahí a rezarle a la Virgen María en diferentes lugares. Eso aquí en la Sabana de Bogotá, en Medellín, por donde uno vaya, en Cali, por donde uno vaya, la imagen de la Virgen María en las carreteras. Esto es algo que viene a conformar nuestra tradición. En, por ejemplo, nuestra manera de hablar. En Argentina, por ejemplo, en alguna ocasión que fui, varias, tuve la oportunidad de ir varias veces a ese pueblo tan hermoso de la Argentina. Allá, por ejemplo, no se dice esfero. En una ocasión yo pedí un esfero y todos se quedaron mirándome como, ¿y qué está pidiendo? Allá esfero se dice virome. En otra ocasión, dando una charla, dije, bueno, tal persona escuchó una palabra que le decía vete y los argentinos no entendían. ¿Vete? ¿Vete? Hasta que un argentino llegó y dijo, es que es colombiano.
Se dice aquí en Argentina, andate. Ah, andate. Aquí no decimos eso, aquí decimos vete. En México también las expresiones pues muy mexicanas, también tuve la oportunidad de vivir en ese país riquísimo en todo sentido, humanamente, culturalmente, religiosamente, en todo sentido, y llegaron a la casa a visitarme donde yo vivía en ese momento y les dije, sigan, y se quedaron ahí fuera. Y volví a decirles, sigan. Y seguían ahí parados y yo no sabía qué hacer, no sabía si hacerles un gesto, pero como que ese gesto quedaba como muy feo. Entonces ahí un mexicano dijo, ah, es que ellos tienen una expresión, no recuerdo ahora, y ahí entendieron. La lengua es propia. Entonces lo que nos dice Juan Pablo II es que es una comunidad que reside en un territorio determinado. Esto es claro, que se distingue de otros por su propia cultura, por sus leyes, tradiciones, lengua, por su literatura propias. Y esto es lo que va configurando lo que es una nación. Y además es muy importante que la nación está unida por un principio espiritual. Por ejemplo, el libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8, que dice lo siguiente. Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Es decir, no fue algo que los hombres mismos se agruparon como les pareció, no. El Altísimo repartió las naciones. Nuestra nación, la nación colombiana, tu nación, de donde quiera que estés oyéndome, viéndome, argentina, chilena, peruana, mexicana, tiene un principio espiritual que viene de Dios mismo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 8. Y también el libro del Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 6, en el mismo capítulo, pero ya no en el versículo 8, sino en el versículo 6. Así pagáis a Dios, pueblo insensato y necio, ¿no es Él tu Padre, el que te creó, el que te hizo y te fundó? Tenemos entonces una comunidad en un territorio con una lengua propia, una cultura propia, unas tradiciones propias y con un principio espiritual. Dios, capítulo 32 del libro del Deuteronomio, es el Padre de cada nación, el que nos creó como nación, el que nos hizo, el que nos fundó. Y esto yo creo que es de una importancia y de una actualidad. Hoy día cuando se habla de migración, ¿cuándo se tiene en cuenta de este principio espiritual de las naciones? Y es que hay veces me parece a mí que muy hábilmente el demonio nos pone a ver para otro lado para que nos distraigamos. Hace poco en Twitter, en esta cuenta X del American Solidarity Party, recogía una frase de C.S. Lewis, donde C.S. Lewis decía más o menos así, decía, el demonio siempre nos pone entre dos opciones. Con Dios no es así. Con Dios es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Punto.
El demonio, en esta cita, que espero estar recordándola bien, C.S. Lewis decía, el demonio nos pone entre dos opciones, siempre. Es que es el ambiguo, es el príncipe de la mentira. Con Adán y Eva, Dios les dijo, pueden comer de todos los árboles, menos del que está en el centro. Y el demonio llega a torcer esto. Dios les dijo que no pueden comer de los árboles. El demonio siempre tuerce las cosas. Y de ahí que entonces esta noción clásica de lo que es la nación, esta idea clásica de una comunidad en un territorio con unas tradiciones, una cultura propia y con un principio espiritual, venga a deformarse por una concepción liberal de lo que es la nación, donde la nación ya no tiene este principio espiritual, sino que es una comunidad política con un gobierno propio, que viene a autodeterminarse, ya no tiene ese principio espiritual. Cada pueblo se autodetermina. Olvidémonos de Dios, nos olvidamos de que Él es nuestro Padre, el que nos creó, el que nos fundó. Olvidémonos de ese principio espiritual. Y entonces es lo que muchas veces está ocurriendo, es revolver peras con manzanas, porque ya no reconocemos este principio espiritual y de ahí para abajo, si no reconocemos eso, viene una debacle, viene una debacle. En el Génesis capítulo 10, versículo 5, que es uno de los textos que el catecismo recoge para hablar sobre este tema de las naciones en la historia de la salvación, nos presenta este capítulo 10, versículo 5, de la descendencia de Noé, que establece según territorios, según lenguas y según lugares, esa descendencia, que le repito, es lo que recoge el catecismo. Después del diluvio, Dios bendice a Noé y a sus hijos, recordemos. Vino el diluvio universal, Dios bendice a Noé, a sus hijos, Sem, Cam, Jafet, y ellos se dispersan y pueblan la tierra, dando origen a las naciones. Este es el origen de las naciones. Génesis capítulo 9, capítulo 10. Dios los bendice, el principio espiritual. Así entonces uno puede hablar de una relación de Dios con la humanidad y no a partir solamente de los individuos, sino como los pueblos. Dios comienza a relacionarse con pueblos, con naciones, con comunidades a las cuales Él bendice. Y es que no hay que olvidar que la revelación no es meramente personal, para uno solo, para Noé, para Abraham, no, sino que Dios quiere una relación con los pueblos. Y esos pueblos tienen un representante, un jefe, que hace las veces de representante ante Dios. Y esto pues se olvida en la visión liberal de lo que es la nación. La nación entonces ya no tiene que tener una responsabilidad ante Dios, sino que cada pueblo se orienta como mejor considere, sin tener en cuenta este principio espiritual. Chesterton decía esto: cuando se pierde la idea de aquel cristianismo
que dio lugar a las naciones, se acaba perdiendo la conciencia nacional. Repito la frase de Chesterton. Cuando se pierde la idea de aquel cristianismo que dio lugar a las naciones, se acaba perdiendo la conciencia nacional. Se perdió la idea de aquel cristianismo que dio lugar a las naciones. Quitemos los reyes católicos. ¿Dónde está a propósito ese monumento tan hermoso a los reyes católicos? Ni idea. Hoy hay un vacío. Pues ese vacío representa el vacío de Dios que hoy día hay en nuestra nación colombiana. Quitémosla. Se acaba perdiendo la conciencia nacional. Y entonces traigamos ideas trasnochadas de Rusia, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, y pongámoslo que eso es lo que representa a nuestros pueblos. La autodeterminación de los pueblos. Se quitó, por ejemplo, la consagración del país al Sagrado Corazón, una tradición muy bella, muy hermosa, que sale la Corte en ese momento con un fallo que por la libertad de cultos. Entonces, pues de ahí un debacle. No se trata de que no respetemos a las otras religiones, no, pero respetemos nuestra tradición, que nunca le hizo daño a nadie, no le ha hecho daño a nadie. Al contrario, con la consagración al Sagrado Corazón se acabó la guerra de los 1000 días. Pero no, que eso era algo que desconocía la libertad de cultos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si se pierde la idea de aquel cristianismo que dio lugar a las naciones, se acaba perdiendo la conciencia nacional. Y entonces ya no pongamos Cristo, ¿no? Sino pongamos la bandera de los colores, ya no pongamos el Sagrado Corazón en la sala o en los cuartos, sino que pongamos al Che Guevara y a todo eso. Se perdió la conciencia nacional. Y esto pues lo estamos viendo. El catecismo en el numeral 57 dice lo siguiente: este orden, a la vez cósmico, social y religioso, de la pluralidad de las naciones, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Pero a causa del pecado, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 57. Miren ustedes cómo nuestra fe nos da luz. Nuestra fe nos da luz sobre estos acontecimientos. Y es que salimos por allá que tal persona recibió tal mensaje, que ahora preparémonos, que miremos es lo que nos dice nuestra fe. Mira, es que este numeral 57 es de una densidad. Este orden, ¿cuál orden? El de las naciones. Dice, a la vez cósmico, social y religioso. Es un orden que Dios ha querido y que tiene una influencia en todo el cosmos, en toda la sociedad, en lo religioso. Este orden
de la pluralidad de las naciones, que es un orden cósmico, social y religioso. Mira, mira tú el alcance. O sea, cuando hablamos de naciones no estamos simplemente hablando de un país, los colombianos o los nigerianos o los argentinos. No, es que tiene un orden cósmico. Afecta a todo el cosmos, social y religioso. Y este orden, continúa el catecismo, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída, que unánime en su perversidad quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Pero a causa del pecado, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo. Y aquí es donde se inscribe todos estos populismos que estamos viendo. Una idolatría a la nación y a su jefe. Es interesante que hace poco, a comienzos de año o finales de año, Milei sale con una caricatura presentándose como un superhéroe. Donald Trump también lo hace. Y Nicolás Maduro también lo había hecho. Sale la Biblia de Donald Trump. Salió como la novena, no se dice novena en los Estados Unidos, pero oraciones de Navidad con la voz de Donald Trump. La idolatría de la nación y del su jefe son una amenaza constante de vuelta al paganismo. De la Torre de Babel, que es decir, nosotros queremos regirnos por nuestra propia cuenta, sin tener en cuenta este orden cósmico que Dios quiere, sin tener en cuenta a Dios para nada. Juan Pablo II, en el libro Memoria e Identidad, dice, el hombre se había quedado solo como creador de su propia historia y de su propia civilización, solo como quien decide por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, como quien existiría y continuaría actuando como si Dios no existiera. Si el hombre por sí solo, sin Dios, puede decidir lo que es bueno y lo que es malo, también puede disponer que un determinado grupo de seres humanos sea aniquilado. Determinaciones de este tipo se tomaron, por ejemplo, en el Tercer Reich, la Alemania de Hitler, por personas que habiendo llegado al poder por medios democráticos, se sirvieron de él para poner en práctica los perversos programas de la ideología nacional socialista, que se inspiraba en presupuestos racistas. Medidas análogas tomó también el Partido Comunista en la Unión Soviética y en los países sometidos a la ideología marxista. En este contexto se perpetró el exterminio de los judíos y de otros grupos como los gitanos, los campesinos en Ucrania, el clero ortodoxo y católico en Rusia. El plan en el que Dios quiere unir a las naciones es un plan de humildad, no de autosuficiencia, no de sentirnos seguros, sino un plan de humildad sintiéndonos hermanos, no sintiéndonos con poder frente a otros. Son dos formas bien distintas. Uno quiere conseguir la unidad sometiendo a los otros, les someto para que el imperio sea un ícono, y el plan de Dios es una unidad
no por un sentimiento, sino por fraternidad. Esta idolatría de la nación que viene acompañado de un nacionalismo con unas formas bien radicales y que es lo opuesto al verdadero patriotismo. Juan Pablo II, en un discurso que dio a la UNESCO en 1995, decía: una forma malsana de nacionalismo que enseña el desprecio por otras naciones o culturas y el patriotismo, que es un amor apropiado por el país. Hacía esa distinción entre un falso nacionalismo y el verdadero patriotismo. El falso nacionalismo, el malsano nacionalismo, enseña el desprecio de otras naciones. Creo yo que esto es lo que estamos viendo hoy día. El nacionalismo, continúa Juan Pablo II, puede conducir al totalitarismo, por el que una nación busca conquistar a otras o incluso subyugar a sus propios ciudadanos a través de una agencia y una agenda nacionalista. Es lo que también nos describe esta obra de Hugh Benson, El Señor del Mundo, donde han desaparecido las diferencias nacionales. Entonces ya en la sala oval aparece un mapa donde está Canadá, Groenlandia, Venezuela, parte de los Estados Unidos de América. ¿Quién lo determinó? El señor Donald Trump. Que esto significa que no estoy de acuerdo con la extracción de Nicolás Maduro, que con esto soy chavista, que con él. Nada de esto. Nada de esto. Lo que trato de hacer es poner las cosas con una visión acerca de este principio espiritual que nos vienen a traer los ángeles de las naciones. Y es que estamos en un momento, decía al comienzo del programa, donde se está reconfigurando el orden mundial. Miren ustedes, por ejemplo, hay un ideólogo, filósofo, como quiera que se le llame, que se llama Curtis Yarvin. Lo pronuncio como se escribe. Curtis Yarvin, con Y y B pequeña. Curtis Yarvin se presenta como el filósofo atrás de J.D. Vance, el vicepresidente actual de los Estados Unidos. Así fue presentado en un evento en Inglaterra celebrado en el 2025. El filósofo que está atrás de J.D. Vance. Repito, así fue presentado en un evento que hubo en Inglaterra y él no puso ninguna resistencia, ningún pero a que fuera presentado de esta manera. Y es que son hombres siniestros. Hay otro que decía que está hablando en un foro económico mundial diciendo que la inteligencia artificial va a reemplazar las religiones, y menciona el cristianismo, menciona el judaísmo. Este hombre se llama Yuval Noah Harari. Creo que ya conocido, o por lo menos escuchado por algunos de ustedes. Este hombre es el ideólogo del Foro Económico Mundial y es presentado como uno de los principales asesores de este terrorífico personaje, Klaus Schwab. Y él es presentado, Yuval Noah Harari, como ideólogo de las dictaduras globalistas. Ojo con esto. Ideólogo de las dictaduras globalistas. Ha sido entrevistado por Bill Gates, por
Zuckerberg, consultado por gobernantes, y él se define de izquierda. Y ahora tenemos a este Curtis Yarvin, que es el ideólogo de J.D. Vance, que supuestamente está a la derecha. Pues ambos hablan de abolir la democracia. ¿Y cómo? Curtis Yarvin, que repito, se presenta como el ideólogo de J.D. Vance, actual vicepresidente de los Estados Unidos, habla que los empresarios digitales reinan como dueños absolutos de los destinos del mundo. Los ciudadanos de a pie son despojados de sus derechos y los individuos considerados improductivos son encerrados en sótanos, distraídos por una realidad virtual. Terrible. Se habla de un tecnomonarquismo que lleva a justificar un poder ilimitado de las oligarquías digitales y la eugenesia en nombre del bien común. Ya hice un programa sobre Peter Thiel, un hombre que está atrás de la administración de Donald Trump, que tiene esta visión. Es un globalismo de las élites. Yuval Noah Harari, de izquierda, está en el Foro Económico Mundial presentando este globalismo, y Curtis Yarvin, de derecha, hablando de un tecnomonarquismo, donde el poder se debe entregar de manera ilimitada a las oligarquías digitales. Y esto en nombre del bien común, porque son ellos los que saben lo que se tiene que hacer. El resto de la población no tiene ni idea, entonces hay que darles pan y circo. Hay que darles un teléfono inteligente para que jueguen videojuegos, para que hagan bailes ridículos y pierdan el tiempo en el TikTok, y mantenerlos distraídos mientras otros toman las decisiones. Y es que es interesante porque los que salían a hacer videos, a denunciar el monstruo de George Soros, que es un monstruo, y de su hijito Alex Soros, que es el engendro del monstruo, callados ante esta serie de afirmaciones que vienen de este sector unido al actual gobierno de los Estados Unidos, donde se presenta una nueva religión que es el universalismo. Y esto, según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 57, va en contra del querer de Dios. Decía el numeral 57 que este orden de la pluralidad de las naciones está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída, que se puede presentar o mediante la idolatría de la nación o la idolatría del jefe. Es una nueva religión, el universalismo. Estos acontecimientos, que Venezuela, que Groenlandia, que el tratado que hicieron con Javier Milei para sacarlo de la ruina, tiene una implicación en el orden cósmico y quiere implantar una religión, el universalismo. Y esto lo dicen los mismos representantes de ese sector, digámoslo, de la derecha, del pensamiento conservador. Por ejemplo, Tucker Carlson. Tucker Carlson
comentarista político del ala conservadora que trabajó muy de cerca a, a Donald Trump. El 8 de enero de este año, en un video, en una entrevista, él habla que la república en los Estados Unidos se ha acabado. Ha terminado la república, dice Tucker Carlson, unido a Donald Trump en un momento y ahora crítico de él, ha dicho, se acabó la república en los Estados Unidos y ha comenzado una fase imperial, donde el poder pasa al César. Es un movimiento que se puede considerar como de un cesarismo globalizado, la idolatría al jefe, la idolatría a la nación. Estados Unidos de Norteamérica es el único país que puede poner orden, que puede dirigir, el único país que puede convocar las grandes empresas y el jefe. Muchos de estos que están atrás de este pensamiento creen en una supremacía de una élite global supranacional. No creen en el Estado-nación, no. Y decía que ante los desafíos del globalismo de George Soros con su Open Society, que es una monstruosidad, es un plan tenebroso, salían a denunciarlo, a hablar contundentemente. Y ante esto, un cesarismo globalizado, silencio absoluto. Que igual nos lleva a un globalismo y a un totalitarismo. Miren ustedes, Elon Musk dijo que cualquier país, una afirmación de Elon Musk, cualquier país que no pueda fabricar sus drones será un estado vasallo del que pueda. Y Estados Unidos no puede producir actualmente sus propios aviones no tripulados, sus drones. Palabras de Elon Musk. Si se tiene en cuenta esta afirmación de Elon Musk, que cualquier país que no pueda fabricar sus drones será vasallo del que pueda fabricarlo. ¿Y qué vimos el 31 de diciembre, 1 de enero, en ese cambio de año? China, con un espectáculo de drones, que 8.000 drones, se habla de 8.000 drones. China ha roto récord Guinness con miles de drones, creando coreografías en tercera dimensión. En julio del 2025, por ejemplo, una empresa china que se llama Damoda obtuvo el récord Guinness del mayor enjambre de drones de la historia cuando hizo volar 11.787 drones. Y Elon Musk ha dicho, China produce más drones en un día que Estados Unidos en un año. Estados Unidos no puede producir actualmente sus propios drones. Y si entonces no puede producir sus propios drones y aquel país que no pueda producir sus propios drones va a ser un vasallo del que sí pueda, entonces Estados Unidos va a ser un vasallo de China. Y eso no se quiere. Unan esto con que en una noticia de la BBC del 30 de noviembre del 2022, la BBC reportaba que Venezuela se convirtió, con la ayuda de Irán, en el único país latinoamericano que cuenta con drones armados. En una noticia del diario El Colombiano,
se reportaba lo siguiente. A las 3 de la madrugada del pasado 8 de febrero, guerrilleros de las disidencias de los frentes 10 y 28, que se encontraban en el estado de Apure, adyacente a la frontera con Colombia, fueron bombardeados desde el aire y por sorpresa por las Fuerzas Armadas de Venezuela. Según publicó unos días después, el colombiano, citando a fuentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia, el ataque se habría realizado empleando drones artillados. Eso sería una total novedad, porque si se confirma, convertiría a Venezuela en el segundo país en el hemisferio, después de Estados Unidos, en emplear armamento real desde drones. El portal Infobae el 19 de enero del 25 decía lo siguiente: el régimen de Nicolás Maduro instaló en Venezuela una fábrica de drones para uso bélico con la cooperación de Irán. La advertencia que hizo el senador estadounidense Marco Antonio Rubio al asegurar que en Venezuela los iraníes instalarán fábricas de drones, lo que representa un riesgo para el hemisferio. El 30 de diciembre de ese año 2025, Estados Unidos sancionó a Venezuela y a Irán por el comercio con drones. Y es que esta empresa de servicios financieros Morgan Stanley calcula que el negocio de los drones puede alcanzar un mercado de 9 billones de dólares. Entonces, si la guerra es con los, o uno de los espacios de las áreas de la guerra son los drones, Venezuela está fabricando drones. El único país del hemisferio americano que puede hacerlo junto con los Estados Unidos en este cesarismo globalista, hay que sacarlo. Y es que me refiero a lo que puede estar aconteciendo entre telones. Y esto a raíz del comportamiento de la administración de Donald Trump después de la extracción de Nicolás Maduro, el narcotirano, que todos celebramos. Juan Manuel de Prada, este español, dice: existe una plutocracia internacional que manipula a políticos de toda índole para su beneficio. Lacayos al servicio de una élite financiera, destruyendo las economías familiares y empobreciendo a la población para enriquecer a unos pocos magnates. Y esto implica destruir las naciones. Si para imponer el liderazgo de una nación, el liderazgo de un jefe, hay que barrer las comunidades establecidas en un territorio, con tradiciones, con leyes propias, instituciones propias, con un principio espiritual, lo barro. Y ahí viene entonces el papel de los ángeles de las naciones. Los ángeles de las naciones que vienen precisamente a defender en cada nación el principio espiritual que guía, que funda cada nación. Y esto yo no me lo invento. En la Sagrada Escritura aparece el libro del profeta Daniel, el ángel de Siria. San Miguel es el ángel, el ángel del pueblo escogido. Son los ángeles los que custodian este plan de Dios. Y ante esas tentaciones, la del politeísmo, que es una manera de fragmentar la humanidad, de creer en varios dioses. Entonces, yo creo en el Dios tal, yo de otra manera yo creo es en el otro Dios, se fragmenta la humanidad. Y otra tentación, esto que el catecismo viene a recoger, la idolatría de la nación y de su jefe.
divinizar a los mandatarios, divinizar a los jefes, a las naciones. Estos ideólogos de izquierda, de derecha, buscan eliminar las naciones y por el contrario establecer lo que se ha llamado un cesarismo globalizado. Por eso es tan importante invocar al ángel de cada nación. ¿Cómo se llama? Ángel de Colombia, ángel de México, que tiene un altar en la Catedral de México, hermosísimo, la imagen del ángel de México. El ángel de Chile tiene también en la Catedral de Valparaíso una imagen hermosísima. Es el tiempo de los ángeles. Ellos vienen a defender cada nación de esto que se quiere instaurar. Algo que va contra el plan de Dios. Y que creo yo, y que Dios nos libre a todos nosotros, se orienta a establecer un gobierno único, un líder único, una religión única, el anticristo. Por eso es tan importante y tan actual orarle al ángel de cada país. En Portugal apareció el ángel de Portugal en las apariciones de Fátima en 1916 y aparece diciéndole a los pastorcitos: yo soy el ángel de Portugal. Qué importante y qué necesario rezarle a los ángeles de nuestras naciones en estos desafíos y en esta reconfiguración del orden mundial. Que Dios nos bendiga y que los santos ángeles de cada una de nuestras naciones vengan en nuestra ayuda. Bendiciones.